En nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, quiero agradecer profundamente a todos los que han hecho posible la coordinación y la estructuración de esta jornada, de este evento, de este webinar. Y sin duda también quisiera agradecer a nuestro sponsor que también facilita el poder desarrollarlo. En ese sentido, recordamos la importancia de lo que es la vacunación contra el virus incisional respiratorio en todo lo que representa la patología en nuestros pacientes. Así que, sin ir más lejos, nuevamente agradecerles a todos a quienes están interviniendo y obviamente a nuestra audiencia. En ese punto, sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Laura Clivio, quien va a coordinar la continuidad del webinar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy en el contexto de la campaña de vacunación que estamos haciendo este año en la MR, la idea era juntarnos y hablar un poco del impacto que tiene el virus incisional respiratorio en una patología como es la EPOC y en función de eso ver si podemos prevenir lo que podemos prevenir y disminuir ese impacto a través de la vacunación. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con Oscar Rizo. Él es consultor del equipo de trabajo de bronquiectasias y fibrosis quística del Hospital María Ferrer, es ex coordinador de la sección de infecciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, fue jefe del departamento de urgencias del Hospital María Ferrer y es ex director de infecciones respiratorias de la ALAT. Antes de que empiece Oscar, avisarles que al final va a haber un momento para preguntas, así que todas las preguntas que vayan teniendo, si quieren, las pueden ir anotando en el chat y al final las vemos todos juntos. Oscar, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Lau por la presentación. Y a mí me tocó hoy hablar un poco del impacto de las exacerbaciones en los pacientes con EPOC, básicamente cómo influye el virus incisional respiratorio en estas exacerbaciones. Y para, digamos, darle un toque moderno a la presentación, vamos a ver cómo podemos pasar desde la clínica a la ómica, digamos, en la interpretación de las exacerbaciones, que es un poco lo que se viene en el futuro. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. Ok. Sabemos que el EPOC es la tercera causa de mortalidad global. Seguir, digamos, previamente antes que ella está la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, y después tenemos la EPOC. Se viene manteniendo ya desde hace algunos años con muy poco cambio. Y, digamos, es una mortalidad que está, perdón, es la tercera causa con el 5,8% de los casos. Y sabemos que en el mundo, diríamos, hay alrededor de 213 millones de casos de POC y hay alrededor de 4 millones de muertes por año por esta enfermedad. O sea que es una enfermedad que tiene un impacto muy importante de alguna manera en la población en general. A ver, no sé por qué no pasa. Oscar, quizás hiciste clic fuera de la presentación y por eso no pasa. A ver, vamos a ver. Volviendo A ver. Acá, ok, ahí está. perdón, ahí está. Eh, lo que sí sabemos es que hay una alta prevalencia de exacerbaciones en EPOC. Más del 50% de los pacientes experimentan exacerbaciones. Y sobre todo uno lo ve en los estudios a largo plazo, que, digamos, cuando uno ve estudios quizás más pequeños, la cantidad de exacerbaciones puede ser un poco menor, pero cuando uno alarga los estudios en más de 2 o 3 años, las exacerbaciones forman parte de la enfermedad en general. Sobre todo en los estudios más importantes como el COPD-GEN y el estudio Eclipse. ¿Cómo definimos exacerbación? Es un evento caracterizado por la aparición o el aumento de la disnea, el aumento o el cambio en la tos y la expectoración que empeoran en el curso de esos 14 días. Hay una propuesta que es la que se llama la propuesta de Roma, que está basada en obtener biomarcadores objetivos que incluyen la intensidad de la disnea,
los cambios en la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, las caídas muchas veces a los niveles de saturación de estos pacientes y marcadores inflamatorios que se obtienen en sangre como la PCR sérica. Lo que hay que tener en cuenta es que la exacerbación no es un evento aislado, no es una circunstancia que ocurre en algunos pacientes, sino que lo que genera básicamente es un rápido declive de la función pulmonar y es un factor determinante de la mortalidad en general por esta enfermedad, pero también de la mortalidad cardiovascular, no solamente durante el evento, sino también en los meses que sigue al evento. Y está claro, diríamos, que esta exacerbación está causada por diversos factores que tienen que ver desde la inflamación que genera el cigarrillo inicialmente y la aparición de múltiples factores, a veces virales y a veces bacterianos. Eh, la propuesta de Roma fue validada ya hace algunos años en forma significativa y lo que podemos ver en este gráfico en tres colores, que son las exacerbaciones leves en verde, las exacerbaciones moderadas en morado y las exacerbaciones más severas en color celeste. Y está claro que cuando uno lo ve desde la perspectiva de lo que sucede en el manejo ambulatorio en la guardia, los más frecuentes encontrarnos en la guardia en pacientes que son dados de alta, exacerbaciones leves. Pero ahí cambia la situación cuando ese paciente se hospitaliza y entonces ahí sí pasa a ver que generalmente tanto las moderadas como las severas requieren de algún tipo de hospitalización, digamos, o de admisión en la guardia en sí misma o la internación intrahospitalaria. Cuando el paciente es admitido en terapia intensiva, lo más probable es que estemos hablando de una exacerbación severa y esa exacerbación, digamos, requiere que, por ejemplo, muchos pacientes terminen en ventilación no invasiva o en ventilación también mecánica, como se ve en estos gráficos, donde la relación es muy alta para los pacientes que tienen una exacerbación severa, la chance que terminen ventilados. La mortalidad intrahospitalaria es el doble prácticamente en los pacientes con exacerbaciones severas. La mortalidad a 30 días también es el triple prácticamente que la mortalidad intrahospitalaria. La mortalidad a 90 días es similar en las dos, pero sigue siendo un poco más alta la exacerbación severa. Y, digamos, otro tema que no hay que dejarlo ¿no? de lado es que los pacientes, tanto con exacerbación moderada o severa, alrededor de un tercio de los pacientes van a volver a internarse entre un 30%, entre 30 días después que se vayan de alta y casi la mitad de los pacientes en los 90 días pueden volver a tener una reinternación. O sea que la exacerbación de alguna manera constituye un factor de deterioro en esta enfermedad. Lo que sí sabemos es que las exacerbaciones uno puede caracterizar como una exacerbación por año, dos exacerbaciones por año y tres. Más o menos un 23% de los pacientes con diagnóstico de POC tienen por lo menos dos exacerbaciones por año moderadas o graves. Y un 14% de estos pacientes experimentan más de tres exacerbaciones por año. Estos que experimentan más exacerbaciones tienen un pronóstico peor. Y eso ya lo mostró el estudio Eclipse, que la función pulmonar no regresa al estado basal en estos pacientes y las exacerbaciones producen un declive significativo del FB1 que se acelera en forma importante. Y esto, lo que hay que tener en cuenta, que esta exacerbación produce una inflamación de tipo neutrofílica, pero también eosinofílica. Y esta exacerbación no solo ocurre durante el proceso de la infección o de cuál ha sido la causa inicial que la haya generado, sino que persiste post-evento. Y esto, digamos, de alguna manera, por un lado, acelera la remodelación de la vía aérea y la destrucción de la arquitectura pulmonar. Pero por otro lado, persiste la inflamación sistémica que va a dar lugar a causas vasculares de muerte cardiovascular en estos pacientes que tienen exacerbaciones. Hay que tener en cuenta que cada exacerbación grave acelera la pendiente de deterioro y, digamos, y equivale a una progresión de varios meses de los pacientes que no tienen exacerbaciones con esa frecuencia.
Se han identificado una cantidad de virus como causante de exacerbaciones, y los virus en realidad corresponden más o menos a la mitad o un poco más de las exacerbaciones. Esto en aquellos estudios en donde se han medido por técnicas de PCR multiplex. Los tipos de virus que generan exacerbaciones son los rinovirus, probablemente de los más frecuentes, pero el virus incisional respiratorio y el virus de la influencia generan una carga mayor de severidad y una mayor tasa de hospitalización en estos pacientes. La realidad es que la infección viral produce un cambio, una alteración del microbioma pulmonar preexistente. Sabemos que estos pacientes muchas veces tienen una persistencia de bacterias en el pulmón mucho más alta de las que tienen los pacientes que no padecen de EPOC. Y esta infección viral, que a veces precede en algunos días al desarrollo de una exacerbación plena, muchas veces lo denomina virus attack, en el sentido que el virus es el que produce esa alteración en el microbioma y genera muchas veces la aparición o la persistencia de algunos gérmenes. Cuando uno evalúa la prevalencia de esta enfermedad en el contexto de lo que sucede en los países desarrollados, sabemos que el virus sincicial respiratorio produce, diríamos, un 7% de exacerbaciones en los pacientes menores de 60 años, pero con patología respiratoria, y que produce alrededor de un 5% en aquellos pacientes, diríamos, que tienen mayor de 60 años y también enfermedades respiratorias. Pero esto podemos extenderlo en este estudio en donde se midió lo que sucedía en países de bajos y medianos ingresos, en donde también los adultos de riesgo con enfermedades preexistentes están en alrededor de una prevalencia del 5,1 y en los adultos mayores alrededor del 4% de prevalencia, digamos, de esta enfermedad, independientemente o no que tengan alguna causa respiratoria. Entonces, la enfermedad de alguna manera es transversal a todas las situaciones sociales en estos pacientes. Pero por otro lado hay otros factores que tienen que ver con las exacerbaciones y tienen que ver con la localización y la zona donde se genera, digamos, el entorno donde se produce el estudio, si es en intrahospitalario o es en las salas de primeros auxilios, y la persistencia de enfermedades respiratorias preexistentes. Claramente, los países de Latinoamérica tienen más, casi 3 veces más probabilidad de tener exacerbaciones de EPOC que los del sudeste asiático, y los pacientes que terminan internados, más de 4 veces más de probabilidades de tener, digamos, un impacto severo en esta enfermedad. ¿Cómo es la patogénesis del virus incisional respiratorio? Básicamente, este virus afecta al epitelio bronquial, que induce, diríamos, una descamación celular, obstrucción luminal y, diríamos, la activación de mecanismos inmunes que aparecen muchas veces en primera instancia en el epitelio bronquial. Pero lo interesante es que el virus incisional respiratorio tiene una característica que no la tienen otros virus, que no la tiene a veces el virus de la influenza, que es que evade la respuesta del interferón tipo 1 y tipo 3, interferón beta o interferón gamma, facilitando que se replique exageradamente en la mucosa bronquial. El virus de la influenza no produce este tipo de inhibición del interferón. Y por otro lado, produce también algo que es más marcado que en otros virus, que es una respuesta TH2 en pacientes con EPOC. E inclusive en fenotipos que no tienen eosinofilia. Si bien muchas veces uno interpreta que esta respuesta TH2 se ve más en los pacientes que tienen más de 300 eosinófilos, muchas veces puede ocurrir de que se genere este tipo de respuestas en pacientes sin eosinofilia. Y por supuesto, esto genera la aparición de citoquinas que son claves, como en la interleuquina 6, la interleuquina 8, el TNF, alfa, y eso se puede medir en esputo y se puede medir en suero, y de alguna manera pueden servir como marcadores biológicos de la inflamación. El virus inicial respiratorio es un potente
quimiotáctico de neutrófilos, o sea que aumenta la inflamación neutrofílica a través de la liberación de la elastasa neutrofílica y de las metalosproteínas de matriz. Esto consecuentemente produce a nivel local la remodelación de la vía aérea y a nivel sistémico la aparición de inflamación sistémica que genera esta enfermedad más allá del pulmón. Ahora muy bien, ¿qué puede aportar digamos, la ómica? La ómica, de alguna manera, es el estudio sistematizado de estructuras, por ejemplo, de ADN, de ARN, que intervienen en estas enfermedades. Y esto es un hallazgo relativamente frecuente, como se han identificado algunos variantes en locus, por ejemplo, el 15q25, digamos, que produce metilación del ADN. Esto de alguna manera aumenta la susceptibilidad en estos pacientes a un cierto grupos, digamos, actuando sobre la subunidad del receptor nicotínico de acetilcolina. A su vez, esta variante en el locus 15q25 puede asociarse con otros loci, como el HHIP en 4q31. Cuando hablamos de 4q31 estamos hablando de una localización dentro del cromosoma, o en el 4q22. Y entonces estos pacientes, que muchas veces son fumadores, tienen un riesgo desproporcionadamente alto de progresión rápida de enfermedad. Poder medir de alguna manera en un futuro se va a poder hacer en forma más sencilla y más económica. ¿Quién tiene la activación de estos LOCHI? Diríamos, de alguna manera nos va a permitir potenciar los tratamientos y saber qué pacientes se encuentran en grupos de riesgo más altos. De alguna manera también la transcriptómica, que es una parte de las ómicas, muestran una cosa que llamamos firmas de expresión génica. Digamos, si hay firmas de expresión, por ejemplo, de expresión del fenotipo enfisema, digamos que es de alguna manera aquellos productos que degradan la matriz del pulmonar, y esto produce destrucción del tejido pulmonar en forma mucho más rápidamente, y esto está generado por la activación de ciertos genes como el MMP2, el MP9, el MP12, y digamos, reconocer estos genes nos puede indicar de que ese paciente va a tener una aceleración en el fenotipo de enfisema. Y de alguna manera también la activación de la vía de proteólisis. Como yo decía antes, sobre todo en el virus sincicial respiratorio, hay una firma de inflamación de tipo TH2 en estos pacientes y hay genes claves que tienen que ver con esto que están ahí enumerados. Entonces, estos genes de alguna manera producen un proceso biológico que activa interleuquinas, la 4, la 5, interleuquina 13, y esto de alguna manera en los pacientes que tienen mayor eosinofilia se exagera esta reacción inflamatoria. Finalmente, hay algunas respuestas que son muy específicas del virus sincicial respiratorio. Por ejemplo, los genes estimulados por interferón, curiosamente, como habíamos visto que lo inhibían, que es el OAS1, la inhibición del MX1 o el IFIT-T, digamos, y estos producen una inflamación secuencial en estos pacientes que facilita de alguna manera el perfil inflamatorio. Entonces, en un futuro no muy lejano, vamos a poder predecir el riesgo de nuestros pacientes utilizando scores ómicos, digamos, y ya hay algunos en marcha, todavía no están terminados los trabajos, pero ya hay trabajos empezados que hablan de puntuación de riesgo poligénico, por ejemplo, Genomic Risk Score, o puntuación de riesgo transcriptómico. Esto parece medicina de alguna manera de ciencia ficción, pero de alguna manera saber estos scores específicos nos van a permitir detectar los pacientes que tienen más alto riesgo de exacerbaciones y que tienen mayor deterioro funcional. Entonces, el diagnóstico molecular requiere de técnicas, digamos, de PCR rápida y tener en cuenta, de alguna manera, que mientras la vacunación reduce la carga, digamos, el entendimiento ómico permite identificar pacientes que sufrirán mayor daño estructural tras la infección. Como mensaje final, la exacerbación de POC mediada por virus incisional
respiratorio es un determinante crítico de mortalidad en el adulto mayor y con enfermedad pulmonar crónica. La inflamación por virus sincicial respiratoria es cualitativamente distinta, con una marcada regulación de la inmunidad innata en comparación con otros virus. De alguna manera, las ómicas permiten una transición de la medicina reactiva, que es la que nosotros hacemos a diario cuando tratamos al paciente ya complicado, a una medicina de precisión, de alguna manera preventiva, que identifica endotipos específicos de respuesta al virus. La vacunación en población de alto riesgo previene la cascada inflamatoria que este virus produce, pero comprender qué pacientes van a ser los que están en más riesgos es un desafío para el futuro. Bueno, esta es un poco la literatura. Muchas gracias por la atención. Bueno, Oscar, muchas gracias por la disertación, súper interesante. Ahora vamos a seguir con Alejandro Chirino. Él es director de Respira Salud, clínica integral es una clínica integral en Mendoza y es coordinador de la sección de infecciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nos va, Él va a profundizar sobre el impacto que tiene el virus incisional respiratorio en nuestro paciente con enfermedad crónica respiratoria. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Oscar, por tu disertación. La verdad que es muy interesante hacia dónde puede ir la medicina. Yo voy a tratar de dar un aspecto un poco más de población, de tipo poblacional, digamos. Y para eso he traído algunos datitos que hemos buscado y conseguido. Y esta sería como la diapositiva de impacto, digamos, ¿no? Es una tabla realizada con datos obtenidos de los boletines oficiales de la Argentina durante el periodo de la temporada 2024. Y ustedes ven ahí la carga del virus incisional respiratorio comparado con influenza y COVID-19. Esto recuerden ustedes que el Ministerio de Salud Nacional tiene esta red de vigilancia que testea e informa centralmente los hallazgos en las infecciones respiratorias agudas graves. Y estos son los resultados. Ustedes ven ahí en el gráfico aparecen la semana 16 del 2024, la semana 19 y la semana 28, dando un poco la curva. Y ustedes ven que en la semana de mayor digamos, proporción de casos, el virus sincitial respiratorio dominó los aislamientos. Por supuesto que acá, si bien esto es bastante impactante en cuanto a a la prevalencia real, digamos, en nuestro medio, tenemos que tener en cuenta que acá está muy influenciado por la población pediátrica. De hecho, es probable que, si bien no está bien diferenciado en los reportes, es probable que el 80% de estos hallazgos de virus sincitial respiratorio correspondan a niños. Y de ahí, bueno, también recalcar una de las cosas importantes que tenemos nosotros en nuestro calendario, que es la vacunación de las embarazadas entre la semana 32 y 36, que busca, digamos, proteger a los recién nacidos hasta los 6 meses con anticuerpos para poder hacer frente a esto, que por supuesto el virus sincitial respiratorio en los niños es la causa más frecuente de internación por problemas respiratorios, ¿no? Pero bueno, es un poco mostrar lo que conocemos. También es cierto, como siempre nos pasa en Argentina, que nuestras estadísticas no son lo frondosas que uno quisiera y a veces recurrimos a información internacional. Acá yo les muestro también una, una tabla hecha con varios trabajos de distintos lugares, principalmente de Estados Unidos en donde podemos comparar ya así en adultos hospitalizados por infección respiratoria aguda la prevalencia o el impacto de cada uno de los tres virus principales que conocemos, que es el virus sincitial respiratorio, influenza y COVID-19. También es cierto, como mencionó Oscar, que, por ejemplo, en nuestro paciente EPOC, que es un poco el objetivo de hoy, probablemente hay otros virus que son más comunes, como el rinovirus u otros, pero bueno, probablemente estos tres son los que más impacto causan en cuanto a exacerbaciones severas. Y acá ustedes pueden ver cómo el virus sincitial respiratorio en adultos hospitalizados este, varía entre un 2 y un 8% de positividad en los estudios, comparado con
influenza. Siempre influenza, por supuesto que es el más frecuente, pero acá, bueno, el dato de COVID-19 es porque se incluyen parte de la cola de la pandemia, ¿no? En algunos estudios. Acá ustedes ven la población más afectada, que tiene positividad para el virus sincicial respiratorio, son los mayores de 65 años, también comparte eso con los otros virus. Pero acá empezamos a ver algunas particularidades, por ejemplo, el mayor requerimiento de oxígeno en pacientes con virus sincicial respiratorio positivo en comparación con los otros dos, y una alta mortalidad intrahospitalaria. Em, Esto, si bien son datos de grandes poblaciones, de estudios no controlados, va marcando como eh, digamos, un camino de severidad de esta infección y un poco también conectado con lo que decía Oscar. También tenemos que tener en cuenta que en las evidencias, cuando uno lee, por supuesto que muchas de las publicaciones están patrocinadas o subvencionadas por la industria farmacéutica que está implicada en la venta de vacunas, pero también es cierto que uno, por ejemplo, estos estudios que yo tomé para hacer este análisis son estudios muy grandes de base poblacional, entonces realmente creo que las conclusiones son, en ese sentido, bastante más robustas, digamos, o con un con menos sesgo de publicación que podría ocurrir con algunas otras. Ahí pasamos, perdón. En esta otra diapositiva mostramos el outcome de los adultos hospitalizados por infección por virus incisional respiratorio versus influenza, también tomado de diversas fuentes. Y acá un poco para recalcar o reafirmar lo que veníamos hablando. La mortalidad intrahospitalaria es mayor en los pacientes que ingresan con un diagnóstico de virus incisional respiratorio con respecto a influenza, como también lo es la mortalidad a los 90 días post alta, la mortalidad al año, el riesgo de ingreso a UTI, la necesidad de soporte ventilatorio o la estadía hospitalaria prolongada y el desarrollo de neumonía, en fin, diversas cosas, diversos parámetros que nos indican que eh, hay bastante evidencia que sugiere que el virus sincitial respiratorio ocasiona una infección más severa o que puede llevar al paciente a a un problema de mayor severidad que otros virus. Y estamos, bueno, desde hace un tiempo estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Durante muchos años el virus sincitial respiratorio fue una infección asociada a los niños, una enfermedad pediátrica, y bueno, cada vez más, por supuesto, nosotros que somos los vacunólogos, los neumonólogos, eh, sabemos que esto es un problema desde hace bastante tiempo y cada vez hay más evidencias y cada vez hacemos más hincapié en plantear al virus incisional respiratorio como un problema relevante para la enfermedad en los adultos. Eh, yo creo que esto se ha venido instalando y está bueno, se ha ido consiguiendo una concientización en los colegas y también en la población, sobre todo porque, bueno, porque ahora disponemos de vacunas que se pueden aplicar en los adultos y que son efectivas. Acá me gusta volver a este trabajo también, un estudio longitudinal de carácter poblacional muy grande. Esto lo mostré también en una charla de nuestra campaña pasada, del año pasado, pero me parece que es interesante volver a recalcarlo. Estos son datos tomados del sistema de salud de Estados Unidos, de Medicare y Medicaid, en un rango amplio de años, desde el 2007 hasta el 2019, en pacientes mayores de 60 años con al menos un ingreso en el sistema por virus sincitial respiratorio como diagnóstico, ¿no? Y este estudio hace un link de estos casos índices con numerosos datos que podemos recabar nosotros y principalmente vamos a ver lo que pasaba 6 meses antes y lo que pasó 6 meses después de que el paciente tuvo el virus sincitial respiratorio y ingresó al hospital por eso. Acá, dando un poco de detalle, son más de 175.000 pacientes donde se hizo el diagnóstico de virus sincitial respiratorio en el ingreso hospitalario y se comparó qué pasaba antes con qué pasó después. Sobre todo para ver después las complicaciones posteriores al ingreso por esta virosis,
principalmente el desarrollo de neumonía, fallo respiratorio, fallo cardíaco, hipoxia o necesidad de oxigenoterapia posterior y diagnóstico posterior de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá vemos nosotros que de los pacientes que se hizo el diagnóstico de virus sincitial respiratorio en un ingreso, casi el 50% presentaron alguna de estas complicaciones a lo largo de los 6 meses posteriores. Esto habla un poco de lo que hablaba también Oscar, del impacto que produce tener esta infección. Es un costo grande para el paciente, ya que lo lleva a tener un riesgo de neumonía de 24% en los siguientes 6 meses, de necesitar oxigenoterapia domiciliaria o disnea persistente que no estaba presente antes, posterior al alta. Y, por ejemplo, acá me pareció interesante esto, pacientes que no tenían el diagnóstico de EPOC después de caer internado con un virus sincitial respiratorio positivo, tienen el 24% diagnóstico de EPOC en los próximos 6 meses. Y si nosotros miramos qué cosas predisponían a que los pacientes le pasara esto, bueno, la edad avanzada y haber tenido cualquiera de las complicaciones que definió el estudio, o sea, los que habían tenido antes una neumonía, o los que tenían EPOC, o los que tenían uso de oxígeno domiciliario, tenían mucho más riesgo de desarrollar esto mismo en los 6 meses posteriores, junto a otras antecedentes, y acá destacamos el uso de antiasmáticos, en realidad son broncodilatadores. Esto habla un poco del impacto, ¿no? El impacto de esta infección eh, es un problema que, digamos, ahora podemos desglosar un poquito más qué puede estar pasando, sobre todo, bueno, hablando de nosotros en nuestro medio, ¿no? Creo que sí que está subdiagnosticado. Creo que está subestimado también, más allá de que nosotros lo comprendemos y hacemos un esfuerzo por difundir y creo que eso hay que seguir haciéndolo. Creo que es una patología subestimada y por lo tanto poco testeada. Entonces, estas son las cosas con las cuales jugamos un poco en contra y que tenemos que tratar de resolver. Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, nosotros acá hay dos cosas clave. La población cada vez va creciendo más, la edad de la población. A mí me encanta que la IA ha hecho el paciente, no se sabe si este es el paciente o el médico, porque le ha hecho un estetoscopio ahí, pero bueno, puede ser un paciente que también es médico o un médico añoso que está hablando con una familia, ¿no? Pero me dio risa cómo había hecho la IA la foto. Pero lo cierto es que cada vez estamos con una población más envejecida y va a ir envejeciendo más. Y cada vez hay más población con enfermedades respiratorias crónicas arriba de los 50 años, ¿no? Y el otro punto clave acá es que tenemos una vacuna disponible y ahí es donde está el link, ¿no? Este es el contexto actual que nos lleva a actuar y este llamado a la acción, para finalizar, sería, en mi modo de ver, sospechar y testear, porque si bien es cierto que los testeos son por ahí costosos, no está disponible en todos los medios, pero la verdad que mientras más reconozcamos esto como una problemática, mejor vamos a poder actuar para la prevención y para el tratamiento. Entonces, creo que siempre que se pueda, en un paciente que se interna, que tiene patología respiratoria crónica y que tiene una infección que es moderada o severa, creo que si está la posibilidad hay que testear para el virus sincitial respiratorio, recordando que la toma de múltiples sitios es mejor siempre. Reconocer la gravedad, bueno, ya lo comentó Oscar y lo hemos visto cómo impacta en el estado de salud de las personas y que probablemente el virus sincitial respiratorio aporte condimentos de riesgo extra sobre otras virosis respiratorias. Y también nunca perder la opción de vacunar en la consulta. Eso, bueno, nosotros, como les dije recién, los neumonólogos, vacunólogos, estamos siempre pendientes de esto, pero no hay que desaprovechar ninguna consulta para interrogar sobre vacunación y para indicar la vacunación. En cualquier momento, recordemos que, bueno, ya se va a extender Laura Pulido enseguida, pero en cualquier momento que el paciente nos consulte es el momento ideal eh, para poder indicar la vacunación. Así que bueno, acá les dejo, por si quieren, un QR donde pueden encontrar
los documentos y bibliografías que utilicé para la presentación y espero por preguntas que quieran comentar. Muchas gracias. Voy a dejar de Bueno, compartir en 3, 2, 1. Ale, muchas gracias por la disertación súper clara y le da el pie justo a Lau para empezar a hablar sobre vacunación para el virus sincicial respiratorio. Bueno, la doctora Laura Pulido es jefa de servicio de neumología del Hospital Italiano de Rosario. Fue también coordinadora de la sección de infecciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la tenemos ahí como candidata para dirigir el Departamento de Infecciones de la ALAT. Así que Lau, ¿quién mejor que vos para hablar sobre esto? Todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Para qué sería? Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Saben que me encanta este tema. Así que gracias por hablar, por dejarme hablar sobre vacunas. Y gracias, Alejandro, porque realmente me dio un pie espectacular, porque voy a seguir un poco tomando su tema, lo recontra coordinamos. Vamos a seguir el tema que ya empezó Ale. Hace unos años atrás, justamente, si nosotros nos encontrábamos con este paciente, un niño menor de 2 años que viene a la guardia en pleno invierno, plenos meses fríos, con síntomas de infección respiratoria, los pediatras, sobre todo, lo primero que van a pensar es en una virosis primero, y el primer candidato es un sincicial respiratorio. En cambio, en la misma etapa, si nosotros tenemos internado a un paciente de 70 años con una exacerbación aguda de EPOC. Hace unos años capaz pensábamos en influenza en primer lugar, capaz algo bacteriano como un neumococo, un hemófilus, pero en realidad poco pensado el sincicial respiratorio, y poco pensado que el sincicial respiratorio puede ser el culpable de ambas patologías en poblaciones tan vulnerables, ¿sí? Y no es que no existiera, es que realmente no lo buscábamos. Y realmente, como yo también hablo del cambio de paradigma que hoy, gracias a Dios, tenemos, que justamente cito esta revisión de los Países Bajos, que habla justamente de la tasa global de enfermedades sincicial respiratorio, donde justamente me encantó este gráfico, porque realza todo lo que sabemos en la población pediátrica y lo que sabemos en la población de adultos mayores. Y es por esto, porque en los últimos años recién fue este cambio de paradigma. Mira todo lo que nos falta saber, que sería todo lo que está por debajo del agua, de ese iceberg, ¿sí? Sobre tasa solamente o carga de enfermedad del sincicial respiratorio en el adulto mayor. Y si hablamos de Latinoamérica, hay muchos países que podemos utilizar para hablar de tasa de enfermedad por sincicial respiratorio, ¿sí? Pero todos concluyen en lo mismo. La carga real realmente no está detectada, porque hay muchos pacientes no testeados, hay exacerbaciones que no están atribuidas a sincicial respiratoria, hay insuficiencias cardíacas descompensadas sin un diagnóstico viral, neumonía sin etiología, y adultos no estudiados. Esto que hablaba del subdiagnóstico. Y justamente quiero citar este estudio hablando del subdiagnóstico, muy recientemente publicado, que habla justamente de hospitalizaciones en adultos mayores de 50 años con infección respiratoria aguda por sincicial, y aquellos que tienen con exacerbaciones de EPOC y de insuficiencia cardíaca. Fue un estudio de vigilancia activa realizado en 2 hospitales de Atlanta, en dos periodos del 2018 y 2020, adultos mayores de 50 años con infección respiratoria aguda y mayores de 18 con exacerbación aguda de EPOC y exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca. Y quiero que especial hincapié hacer en cómo hicieron el diagnóstico de sincicial respiratorio. Combinaron métodos, ¿sí? Lo que hablaba lo último Alejandro. Por un lado, hicieron métodos moleculares a través de PCR con hisopado, orofaringio y nasofaringio. Y además hicieron serología, tanto al ingreso como de convalecencia, con un N bastante robusto de más de 1.500 pacientes, siguiendo
con las características de los pacientes. Las comorbilidades eran casi un 50% tenían insuficiencia cardíaca, 42% diabetes y casi un 35% diagnóstico de POC. En cuanto a la clínica, casi un 50% tenían infección respiratoria aguda, 31% internados por exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca y un 20% por exacerbación aguda de POC. Y quiero recalcar justamente en esto del subdiagnóstico y por qué se escapan los casos, no solo por falta de vigilancia o porque no lo pensamos, sino también hay algunos, los métodos que hay no deben ser los mismos para niños que para adultos, ¿sí? Sabemos que los adultos tienen menor carga viral que los niños, muchas veces las pruebas están fuera de la ventana óptima, ¿sí? Y muchas veces un hisopado único tiene menos sensibilidad, acordémonos que tenemos menos carga viral en los adultos. Por eso, este estudio combinó dos hisopados en dos sitios distintos, el hisopado orofaringio y el nasofaringio, hizo serología aguda al ingreso y a la convalecencia, o sea, de 21 a 60 días posterior al alta. Y esto duplica la tasa de incidencia o la chance de que no se nos escapen casos por sincicial respiratorio. Y siguiendo, esto era un paréntesis, siguiendo con el estudio, ¿sí? Habla justamente de esta incidencia de hospitalizaciones por sincicial respiratorio y hablamos del impacto de la edad y de las comorbilidades. Cuando hablamos del impacto de la edad, vemos que a medida que aumentamos en edad, aumenta la incidencia de hospitalización. Y es más, hasta más de 80 años cuadriplica a los primeros rangos de 50 a 59 años, o sea, cuadriplica. Cuanto más edad, aumenta cada vez más la tasa de incidencia de hospitalización. Y si hablamos del impacto de las comorbilidades, vemos que la población general versus tener o no una comorbilidad aumenta casi más del 50 al 58% tener insuficiencia cardíaca o EPOC para la incidencia en hospitalización por sincicial respiratoria. Quiero citar este estudio que me encantó, que es una revisión que publicó la revista europea hace 10 años atrás, en el 2016, hablando de las características del pulmón añoso, ¿sí? Y ahora hizo un update 10 años después de esta revisión, y justamente donde hace especial hincapié en la edad como un aspecto clave en la evolución de las enfermedades crónicas, como la EPOC, el cáncer de pulmón, o las intersticiopatías. Por un lado de la edad, hablamos de la inmunosenescencia, que esto implica una menor respuesta a infecciones y una menor capacidad antiviral. El famoso inflammation, que es esta inflamación crónica basal. La senescencia celular, con estas células envejecidas que liberan citoquinas proinflamatorias. Y la disminución en la reparación tisular, o sea, la menor o peor recuperación post-infección. Todo esto implica la edad. Si encima le sumamos una infección respiratoria viral en un pulmón envejecido con una comorbilidad, esto implica mayor replicación viral, mayor inflamación, mayor riesgo de exacerbación y implica una peor recuperación. Y haciendo como un resumen, hay un círculo vicioso, un ciclo vicioso en esto de la que es una exacerbación respiratoria. Por un lado, estamos hablando de un estado base de fragilidad. Un paciente con EPOC, un paciente con asma, hoy es el Día Mundial del Asma, con la consecuente disminución de esta reserva funcional, en contexto también de un paciente generalmente añoso. Hay un detonante, ¿sí? Que es una infección viral o bacteriana, sincicial, influenza, neumococo, que esto genera una crisis, esta exacerbación aguda, que también genera no solo el evento gocino, sino es la inflamación sistémica severa y residual que genera en lo agudo y en lo crónico. El impacto, justamente de lo que estamos hablando, la hospitalización y en nuestros pacientes respiratorios, esta caída irreversible de la función pulmonar. Y esto, saben que una hospitalización genera la susceptibilidad de tener otra infección en el transcurso del año. Por eso acá tenemos la vacunación como un escudo, tenemos la vacunación como una intervención totalmente eficaz para tratar de romper este círculo vicioso de una exacerbación, porque obviamente esta hospitalización te lleva de nuevo a este estado de mayor fragilidad y así sucesivamente. Y acá la vacuna entra como un escudo. Por eso, el sincicial sabemos que es un disparador de exacerbaciones, de eventos cardiovasculares,
de mortalidad. Entonces acá la prevención no sería una opción. Hace poquito estuve en un foro de Ciencial también y hablaba de justamente después de toda la evidencia que tenemos, digamos, omitir la vacunación sería mala praxis. Y es verdad. Y este estudio siempre lo cito porque habla justamente ya hablamos de la inmunosenescencia, de todo lo que implica la edad, el adulto mayor en las infecciones respiratorias, pero también disminuye la eficacia de las vacunas, ¿sí? Y en esto tenemos que ver diferentes estrategias para tratar de balancear esta inmunosenescencia. Entonces tenemos vacunas que son hechas especialmente para tratar de balancear esta inmunosenescencia. ¿Y cómo lo hacemos? Son vacunas de alta dosis, vacunas multivalentes para justamente tratar de combinar antígenos y hacer protección cruzada, y vacunas adyuvantadas, que es la que voy a hablar, ¿sí? Que un adyuvante están diseñados justamente para mejorar y regular estas respuestas inmunitarias. Por un lado, se genera una respuesta inmunitaria mucho más intensa, mucho más amplia y que dura con mayor duración en el tiempo. Los adyuvantes están utilizados hace un montón de tiempo, desde la década de 1932, y no solo con esta, sino con muchas vacunas conocidas. Vamos a hablar de Arexvy, que es una vacuna adyuvantada, diseñada para adultos para la prevención de enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por subtipos tanto A como B del virus sincicial respiratorio. Sabemos que tiene un antígeno, que es la proteína de perfusión, que para inducir estos anticuerpos neutralizantes y así disminuir o inhibir la replicación viral asociado al adyuvante, que en este caso es AS01. Tengo que nombrar el estudio pivotal, que es la RESVI 006, donde justamente fue un estudio controlado por placebo, randomizado, realizado en 17 países distintos, donde se compararon dos grupos: pacientes vacunados versus no vacunados, ¿sí? Pacientes con placebo. Y justamente para demostrar la eficacia de la vacuna en 3 temporadas, justamente es la única que demostró eficacia durante 3 temporadas para enfermedad del tracto respiratorio inferior, sobre todo en pacientes con más de una comorbilidad. Acuérdense, cuanto más comorbilidad, más frágil, más eficaz es esta vacuna. La primera temporada dio casi un 95% de efectividad y se mantuvo 66,7 y casi 65% a lo largo de la tercera temporada. Por ahora no hay revacunación, por ahora se mantiene en una sola dosis. Las vacunas son seguras y esta en particular tiene un muy buen perfil de seguridad, con efectos adversos locales como dolor, eritema en el sitio o hinchazón en el sitio de inyección, siendo el más frecuente el dolor en más del 60%. En cuanto a efectos adversos sistémicos, el más frecuente es el cansancio, además de artralgias, cefaleas, mialgias, ¿sí? Que son todos bastante leves y suelen ser de poca duración, entre 24 y 48 horas. Cuando hablamos un poquito de estudios en el mundo real de la vacuna, tengo que citar esto que se mostró ahora en el Fórum de Sincicial Respiratorio realizado en febrero en Italia, donde mostraron estudios del mundo real donde evidencia la efectividad contra hospitalización contra sincicial respiratorio en adultos mayores de 60 años era del 75,6% de efectividad para esta prevención de hospitalizaciones. Y si hablamos en particular de cada uno de las comorbilidades, acordámonos que no es un evento agudo, sino también estamos hablando de los eventos crónicos, 63% de reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular, casi 75% de reducción de exacerbaciones severas de EPOC en pacientes con EPOC y casi un 62% de exacerbaciones severas de asma en pacientes con asma. Si hablamos de las recomendaciones, tenemos recomendaciones internacionales, tenemos la del CDC, la recomendación de la vacuna universal en todos los adultos mayores de 75 años y menores entre 50 y 74 con mayor riesgo de padecer enfermedad grave, o sea, que tienen factores de riesgo o comorbilidades. Si hablamos de las guías GINA, ¿sí? Para el tratamiento del asma, la indicación de la recomendación también está en estas guías para pacientes asmáticos mayores de 60 años. Si hablamos de las guías GOLD para el tratamiento del EPOC, se incluye también la vacunación en pacientes con EPOC con un alto nivel de categoría, una evidencia A. Y si hablamos también porque estamos en el tórax, tenemos que hablar de los cardiólogos. Se hizo el American College el año pasado, incluyó la vacuna del sincicial respiratorio en pacientes adultos mayores de 60 años con enfermedad cardiovascular. Quería traer a colación esta propaganda del CDC, donde justamente
habla, esto para la comunidad, de la carga de hospitalización que tiene el esencial y la importancia de vacunarse, da como un mini información, y también tengo que destacar de los cardiólogos que tienen muy buena propaganda, y habla justamente de proteger el corazón con las vacunas, ¿sí? Habla lo pone al mismo nivel como un tratamiento integral, habla de comer bien, de ser activo, de no fumar, de dormir bien, de tomar tus medicinas para el corazón y además vacunarte. Habla justamente de la prevención con vacunas como, ¿sí? Parte de tu tratamiento integral para protección de tu salud cardiovascular. Cuando hablamos de recomendaciones, porque no solo hablamos de afuera, también vamos a hablar un poquito de lo nuestro. Nosotros tenemos un montón de recomendaciones nacionales del CINCIAL, lo recomienda la Sociedad Argentina de Medicina, la revista perdón, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Asociación Latinoamericana del Tórax también en sus guías de vacunación la incluye. Hace poquito la Fundación Vacunar también hizo una guía de recomendaciones para vacunación en el adulto con comorbilidades sincicial respiratorio. La SABE, que esto incluye varias organizaciones como la Sociedad Argentina de Pediatría o la Sociedad Argentina de Infectología, junto con Ginecología y Obstetricia. Los cardiólogos, junto con las diferentes sociedades de cardiología, también hablaron el año pasado de un consenso sobre la vacunación en adultos y la recomiendan la sincicial para pacientes con enfermedad cardiovascular. Y nosotros la tenemos está la actualización en progreso. En cuanto a Argentina, sabemos que la vacuna contra el sincicial respiratorio se incluye con la inmunización materna en la vacuna bivalente entre la semana 32 y 36 del embarazo para prevenir la infección respiratoria por sincicial respiratorio en lactantes menores de 6 meses. Y en los adultos, en pacientes mayores de 60 años y entre 18 y 59 años que tengan un mayor riesgo de enfermedad severa. Para terminar, sabemos que vacunar es parte de este tratamiento cardiorrespiratorio, como lo decía el American College. Cada vacuna aplicada es una exacerbación que no sucede. Cada vacuna aplicada significa menor hospitalización, más autonomía, menor declinación de la función cardiopulmonar, es decir, menor mortalidad. No tenemos que delegar la inmunización, ¿sí? Nosotros somos parte del cambio. Tenemos que tratar de que las vacunas sean parte de nuestra consulta cotidiana y en todo momento del año. Les agradezco y justamente quiero poner esta fotito para decirlo nuevamente, nuestro certificado de vacunas es nuestra mejor herramienta hoy en día para mantener la salud cardiorrespiratoria de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lau. Excelente disertación, como siempre, súper clara y didáctica. Bueno, y ahora vamos, y bueno, y gracias a los tres disertantes, a todos los que están presentes, y surgieron algunas preguntas en el chat. Tengo una pregunta de Marina Luna que va un poco directo a la yugular, así que se las paso. Creo que cualquiera de los tres puede, o entre los tres pueden ir contestándola. ¿Por qué si es tan efectiva la vacunación del virus sincicial respiratorio no se registra en el calendario? Bueno, Marina plantea que se está colocando en Buenos Aires y el resto de las provincias no lo incluye en su calendario. Los dejo a ustedes. eh, le Es tan contesto. difícil. La verdad que, como dijimos, hay pocos datos locales, ¿sí? Hay mucho dato de afuera, como dijo también, enfatizó Alejandro, nosotros miramos mucho afuera y hay poco dato local. Yo una de las filminas puse que lamentablemente la carga real acá estamos en proceso ongoing, ahora se está haciendo en varios hospitales públicos, ¿sí? Uno de los pioneros fue el doctor Martín Sibori, que está haciendo mucho esto de la recolección en varios, él y otros más que están recolectando datos de sincicial respiratorio localmente. Lamentablemente, sin una vigilancia activa es muy difícil ir y comprobar para que el gobierno quiera invertir en vacunas, ¿sí? Por eso es tan importante, creo, a veces no solo hacer estas campañas, en resaltar la importancia y la morbimortalidad que tiene este virus. Acuérdate que hace unos años atrás ni siquiera lo pensábamos en el adulto mayor. Ahora se está pensando, ¿sí? Y la verdad, cuando hablamos de este gráfico del iceberg, no sabemos tanto, nos falta mucho a hablar del adulto. Yo creo que es un camino que se está perfilando, ¿sí? Y es muy pronto para decir por qué ahora no lo ponen. Todavía falta evidencia.
Sobra la evidencia, pero afuera. Y acá, lamentablemente, a nivel latinoamericano necesitamos un poquito de más datos para cada vez hacer nuestro granito de arena para terminar, y que yo creo que en algún momento se va a poner, ya lo tenemos por lo menos en embarazadas, ¿sí? Pero siempre en la población pediátrica, volvemos a hablar de eso. Pero en el adulto yo creo que una vez que ponemos un pasito nos falta el otro y necesitamos evidencia para que justamente termine por estar en el calendario. Sí, es el deseo de todos. Igual yo, para aportar a lo que vos decís, Lau, la verdad que también siempre lo comentamos, que nuestro calendario es un buen calendario. Sí, Eh, es un buen calendario. Yo creo que sí es cierto que está bueno al fortalecer la evidencia se puedan ir agregando algunas vacunas. Creo que, como vos dijiste, estamos en el camino. Pero también tenemos un poco la sensación como que eh, tenemos que estar todos los años empujando para que se cumpla el calendario que tenemos, digamos, ¿no? Siempre es un buen momento para recalcar eso, em, por ejemplo, preguntarnos, ¿tenemos todos nuestros pacientes con la indicación de la vacuna? Nos acordamos a todos los pacientes que vemos de chequear si están vacunados con lo que dice el calendario y también a los que la tienen la básica, indicación. Claro, tal exacto. cual. Claro, claro. Viste, la cantidad de población vacunada varía año a año. Creo que después de la pandemia hubo como un hartazgo de la vacunación durante unos años, se está retomando de nuevo. Yo creo que hay que hacer siempre fuerza bueno, sí, ampliar el calendario está bueno, pero también está buenísimo cumplir con el calendario actual, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos nosotros que somos los que la indicamos. Normalmente. Bueno, y un poco también para los tres, esto de encontrar el paciente de riesgo, ¿no es cierto? Tratar de pesquisar a los pacientes antes de las complicaciones. Eh, un- Nosotros vemos, bueno, hoy nos reúne la EPOC, más allá de que sea el Día del Asma y la Hipertensión Pulmonar, así para cerrar, estamos todos. No, pero esto que planteaba Oscar de la clasificación Roma de las exacerbaciones, creo que eso es un adelanto en el hecho de no hacer el diagnóstico retrospectivo de la exacerbación severa e ir a buscar el paciente con EPOC para poder vacunarlo antes de que tenga las complicaciones. Todo, digamos, tanto los datos epidemiológicos que mostró Alejandro como los moleculares que mostró Oscar en pos de pesquisar a ese paciente para prevenir con la vacunación, ¿no? Un poco Y yo poder creo trabajar. que obtener los endotipos y fenotipos de pacientes que tienen riesgo potencial de exacerbador y que eventualmente son los que van a sufrir más y que van a tener mayor mortalidad, se van a internar más, van a generar mayores costos en medicina, en última instancia es costo efectiva, digamos, poder determinar esos grupos. Y si de alguna manera tenemos marcadores biológicos por un lado, marcadores genéticos por otro, que sean accesibles desde el punto de vista económico, porque todavía no lo son totalmente, pero cada vez tenemos más disponibilidad de PCR multiplex, digamos, y de acceso digamos, a la genética en estos pacientes. Creo que en un futuro vamos a poder determinar subtipos de pacientes que tenemos que generarle una mayor cobertura antes que tengan las exacerbaciones para justamente prevenirlas, ¿no? Y totalmente. Eh, ¿Viste ahí, Lau, que hay Sí, una pregunta del auditorio que me parece sí. que está bueno por ahí la tome Laura, Lau Pulido? Nos preguntan si la vacunación se estudió que dura la inmunidad durante 3 años, ¿hay que vacunar cada 3 años? Es una buena pregunta. No, no, eso todavía no está escrito, no está dicho, no está nada. Los mismos del laboratorio hablan de que cuando hablamos de 3 temporadas es que la efectividad, la eficacia en la vacuna se mantiene durante 3 temporadas. Eso todavía no tenemos estudios a 5 años, ¿sí? Por ahora no hay revacunación, no podemos decir ni cada 3 años, ni cada 4, ni cada 5, ¿sí? Uno a veces piensa, y esto lo hablamos entre nosotros con los infectólogos y todo lo demás, para mí va a quedar cada 5, porque por ahí va a bajar, pero no podemos decir nada porque todavía no tenemos ninguna evidencia para decir se revacuna, ¿sí? Por ahora no, porque la eficacia en la 3 temporada todavía está alta, ¿sí? Va a esperar cuarta, quinta temporada, pero por ahora no hay revacunación. Bueno.
Y Marina también pregunta si es efectiva la vacuna Brisbo para mayores de 60 años o sería mejor vacunarlos con Arexvy. Mira, qué pregunta, qué pregunta que pone, hay cosas que puedo contestar y otras que no. No, en realidad la vacuna de Pfizer, la vacuna de Brisbo, ¿sí? Es una vacuna también con alta eficacia, ¿sí? En pacientes mayores de 60 años, ¿sí? Ahora está en calendario para las embarazadas, que justamente es la única que podemos hablar en el calendario, ¿sí? Las otras son de manera privada. Y para mayores de 60 años, Arisbo también es de manera privada, ¿sí? Tiene alta eficacia también para pacientes mayores de 60 años. No hay un estudio head to head que diga quién es más eficaz. Las dos, la más eficaz es la que llega a digamos, al brazo del paciente, ¿sí? Pero bueno, tenemos que destacar, ¿sí? Que la vacuna de Arexvy, sí, es la única que mostró una eficacia de 3 temporadas, ¿sí? Eh, y es lo destacable, si querés, entre una y otra, pero ambas son muy eficaces. Bien. Elizabeth Medina también comenta que esto sería en conjunto con la vacuna conjugada 20 para el neumococo, ¿no es cierto? Que es un poco también lo que decía Ale Chirino de reforzar Claro, la indicación. de no perder oportunidad de vacunación. Incluso también de vacunar con varias vacunas, que eso siempre lo comentamos, Mm. La alentamos, coadministración, sí, alentamos la coadministración totalmente. eso por ahí no lo No hay que dijimos, perder, pero siempre no perder la oportunidad de vacunación, como vos decís, y se puede coadministrar, ¿sí? Esta vacuna se ha probado totalmente. con la influenza y con la también conjugada de neumococo, Pero mococo. con las de calendario. Ujú. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere Buenísimo, hacer algún perfecto. otro comentario, si no, o pregunta. Bueno, si no les parece mal, Pero, entonces cerramos. Les bueno, muchísimas agradezco muchísimo gracias. a los disertantes, todos Muchísimas gracias a excelentes, la audiencia y a y mis a los, compañeros, colegas. tal cual. Bueno, muchísimas gracias por estar.